¿Cómo le va? Muy buenas noches, son las 8 de la noche con 5 minutos, exactamente, 8 con 6, perdón. Estamos completamente en vivo, le digo la hora justamente para comentar que estamos completamente en vivo. Y desde ya usted está viendo en su dispositivo a Juan Antonio González Necochea, quien no necesita mayor presentación porque es un comunicador político, etcétera, pues, que usted conoce desde hace muchísimos años. Esta mañana hacíamos una historia en la mañana y hacíamos una remembranza que Juan Antonio y su servidor nos conocemos desde hace, pues, ¿qué será? Cosa de, bueno, nos conocemos desde hace muchos años, pero trabajamos juntos por primera vez en Tele de Apizaco. Por ahí del 2001, más o menos, hacíamos cuentas. Entonces, hace 24 años que pues comenzamos con un gran programa que se llamó Voces en su momento, que aparecía en el canal local de Apizaco, en la televisión local, y también dábamos cuenta de que para entonces era imposible pensar en que a través de su dispositivo móvil usted pudiera recibir pues cualquier cantidad de cosas, llámese video, transmitir en vivo, comentarios, estar conectados, todo parecía o era pues una realidad completamente distinta. Hoy estamos aquí frente a usted para decirle que la opinión más importante, como siempre lo ha dicho Juan Antonio, y eso se lo aprendí desde entonces, es la suya, y la otra que era un dicho que él siempre, con el que siempre cerraba su programa, que era que la voz que nunca se equivoca es la voz de la conciencia, y yo digo que depende cómo tenga la conciencia de negra, pero qué tiempos, qué tiempos, Juan, bienvenido a esta que es tu casa física y tu casa editorial plataforma. Muchas gracias, Víctor, y además muy agradecido y muy contento y muy comprometido, porque bien dices, hace casi 25 años que trabajamos juntos. Sí. Como podrán darse cuenta, los años por mí sí pasan, pero por Víctor no. Bueno, en ti se estacionaron. Por eso no me hago close-up. Pero bien dices, Víctor, ha cambiado muchísimo todo. Para bien, creo, en algunas cosas. La mayoría. Yo creo que la mayoría. Y tienes toda la razón cuando dices que tal vez alguien de quien nos esté viendo se acuerde de aquel programa Voces que hacíamos claro. Con mucho gusto y con mucho cariño, porque hablábamos de Apizaco, ¿te acuerdas? Y teníamos siempre presente la opinión de la gente y, claro, la opinión que justamente por eso me llamaste a colaborar contigo, porque querías un espacio en el que tú tenías, el formato era entrevista, tú tenías un invitado, y querías que la gente se viera en ese momento en la pantalla, porque era la única forma en la que la gente podía tener una opinión. En aquellos tiempos, Víctor, visible. Era la única forma, claro. Y en la mañana platicábamos, esa era la forma en televisión, y era televisión por cable. Sí, además, y no podías tener otra ventana de exposición y de opinión que no fuera la prensa escrita. Así es. O el radio. Y entonces en aquel tiempo había una barra de programación local interesante, donde desde luego Voces pues tenía el primer lugar de rating y no estaba a lo mejor... No, por decirlo... no, porque ya pusieron nosotros. Porque éramos los únicos. No, pero era un programa muy interesante porque yo recuerdo bien cuando tú hiciste tu aparición con el micrófono en la calle. Claro. Y con el reportaje de lo que sucedía en la calle, que a lo mejor hoy aparece todo muy normal porque pues tomas tu teléfono y grabas. Y cualquiera lo hace ya. Y ya cualquiera lo hace. Pero en aquel entonces era todo un reto. Claro. Y hubo pasajes muy emotivos, muy bonitos y que yo creo que al final ayudaron a que Apizaco pues cambiara, que fuera mejor, que se expusiera lo que la gente quería, ¿no? Que al final creo que es el tema y la razón de ser de los medios, ser precisamente medios. Yo quiero decirle a la gente que nos hace el favor de ver ahora, que cuando yo conocí a Víctor, bueno, yo lo conozco de toda la vida, Víctor, a ti, a tu familia, porque además claro. Somos vecinos de calle, de Apizaco y todo, pero tú estabas en la preparatoria. Prepa, tenía 15 años, una cosa así. Bueno, yo ya había egresado de la licenciatura en la UPAEP. Tú soñabas con tener un canal de televisión. Hoy lo tienes, sí, lo tienes muy bien. Platicamos eso esta mañana, ¿no? Que era imposible pensar en el permiso, en la infraestructura que había que tener, multimillonaria, diría yo, para transmitir. Y hoy lo podemos hacer y puede llegar la señal no solamente a Tlaxcala, Apizaco, alrededores, sino a prácticamente cualquier parte del mundo que tenga el acceso a internet. Sí, si en aquel entonces nos hubieran platicado de esto, Víctor, no lo hubiéramos creído. Hubiera sido locos. Sí, claro. porque a lo mejor esto lo habíamos soñado para, no sé, Era muy supersónico. Sí, exacto. Era de película. Sí. En aquel entonces veíamos la película
donde en el teléfono hablaban y hoy es una realidad, son Es los una realidad, smartphones. sí. Y todo es una realidad y a veces es aterrador pensar lo que las generaciones que vienen van a ver. Bueno, tú recuerdas, ahora que hago alusión a No los solo que vienen, supersónicos, ¿qué le van a hacer? ¿qué van a hacer con eso? Pero ahora que hacemos alusión a los supersónicos, no sé si recuerdas en un episodio, no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista, pues la caricatura, pero el dedo se le hinchaba de tanto estar apretando botones, ¿no? Y hoy, ahí le cuento cómo siente el dedo de estar cargando el teléfono celular todo el Es tiempo. correcto, y hay muchos adolescentes y jóvenes de 19, 20 años que yo a veces les digo, oye, se te va a desaparecer la huella de estar pasando. Y bueno, pues pero es algo con lo que vivimos, pero al final, Víctor, yo creo que los medios de comunicación, desde luego incluido, que además debo decir que yo me siento muy comprometido con plataforma 3MX porque es un medio importante. Gracias. Porque es un medio que tiene muy buena presencia, muy buen rating y sobre todo mucha credibilidad. Entonces, bueno, yo quiero agradecerte otra vez, Víctor, Al contrario. que recibas a Todos Opinan y que podamos compartir, pues hombre, de lo que platican todas las familias de Apizaco, de Tlaxcala, de México, de los temas que están en las mesas, en los cafés, en el transporte, y con una óptica de dos ciudadanos apizaquenses en este caso, que hemos vivido por razón de nuestra carrera, de nuestra profesión, de una manera u otra, siempre en relación a los medios, a la evolución del medio respecto al ciudadano. Porque a pesar de que ya tenemos hoy toda la tecnología y los teléfonos inteligentes y todo, siempre el contacto, siempre el hecho de estar en vivo implica ciertas cosas que representan una cercanía a lo que hoy vemos de inteligencia artificial y muchísimas cosas, ¿no? Ahora, para empezar un poco con el tema, Juan, situémonos en el contexto de hace 24 años y comparémoslo con el de hoy. No, bueno. Gobernaba entonces Alfonso Sánchez Anaya, Sí, recuerdas cómo no. perfectamente. El primer gobierno de transición, ya no hablemos del origen pero fue el primer gobierno de transición para Tlaxcala. Y para Apizaco. 1998. El primero para Apizaco, Sí, es correcto, con Baltasar. Con Baltasar Maldonado. Sí. Solo había hegemonía del PRI. No, desde luego. Y esa fue la primera ocasión que la oposición se puso el disfraz de PRI. Claro. O sea, Alfonso Sánchez Anaya, pues toda la vida había militado en el PRI, hubo una escisión, que además Tlaxcala marcó un parteaguas a nivel nacional, porque fue de los primeros estados en perder el PRI, con Joaquín Cisneros, que estaba como candidato. Claro. Y aquí en Apizaco llega Baltasar, que también evidentemente venía del PRI, como diría el exgobernador, ramas de un mismo árbol, ¿no? Y sí, empezó la transición. 2 años después llega Fox. Así es. Llega Fox, Así es. exactamente un día como hoy. Hoy, hace 27 años. Y ahorita que hiciste hoy, bueno, pues Hoy. ahí empezó, 25, Víctor. pero. Dime si estás de acuerdo, si quienes nos están viendo están de acuerdo, porque justamente con la llegada del PAN, de Fox al poder, en esa campaña, yo creo que fue el inicio del contacto y de una política diferente, Víctor, de dicharachero, de contacto muy coloquial con los ciudadanos, ¿no? O sea, esa campaña se ganó con gestos, se ganó con dichos, se ganó con el hoy. Bueno, fue un excelente candidato y tuvo todo el marketing que una carrera en la Coca-Cola le podía haber dado, ¿no? Claro. Bueno, no solamente eso, sino el México de entonces estaba pues ya con un régimen agotado, que también hay que decirlo. O sea, la circunstancia, sí, que es lo mismo o muy similar a lo que ocurre con López Obrador. La potencia de este señor es posible gracias al agotamiento del propio oficialismo, ¿no? Cuando la oposición se convierte en oficialista, sufre una transición natural, ¿no? Sí. Pero en esta transición natural, pues es donde se pierde el partido, se pierde el gobierno y se termina perdiendo los dos, a final de cuentas, que es lo que le pasó al PAN en un inicio. Y déjame plantear, ya que hablamos de Vicente Fox. A ver, el primer presidente que decide transparentar cuánto se gasta. Recordar las famosas toallas de claro 35,000 pesos sí, de los finos. Impensable,
que el presidente de la República, pues, le mostrara a los ciudadanos cuánto gastaba el gobierno en ese entonces. Sí, fue un inicio muy, muy importante porque marcó todo un hito, ¿eh? Y a partir de ahí, hasta ahora, la transparencia llegó para quedarse. Bueno, no, ya se fue. Bueno, ahí podríamos discutirlo tal vez por y dilapida el poder, el bono democrático y social. Fox era un extraordinario candidato. Sí, muy bueno. Pero gobierna con pues una playa de cuates, ¿no? De repartidores de Coca-Cola y de marketing, pero realmente no platicábamos en la mañana, no transforma, administra, ¿no? Y se divirtió, y ahí con la señora al lado, y bueno, fue todo un pasaje de la historia de México en salsa verde, ¿no? Sí, sin embargo, podemos conocer, tú recordarás temas como el Pemex Gate, Sí. amigos de Fox, Sí. Vaya, cosas que eran impensables con él. Impensables, porque además el PRI traía una hegemonía pues de 70 años, Sí. donde había toda una digamos, formalidad, había una circunstancia política de formas, ¿no? Ujú. Y llega Fox a decirle a las señoras lavadoras de 4 patas, Claro. digo de 2 patas, pues imagínate, ¿no? Claro. A decir una serie, cuando toma protesta y saca a la Virgen de Guadalupe en el Congreso, saluda primero a sus hijos. Sí. Entonces eso, provoca la máscara, bueno, ya había habido indicios, te acordarás de la máscara de puerco de Marcos Rascón, Claro. con Salinas, Sí, por supuesto, claro. que bueno, en ese entonces hoy vemos eso, lo vemos diario Todos y los es días, algo ya, eso todos es de los días. niños, ¿no? De bebés, pero en ese entonces empezaban a agrietarse el viejo sistema, ¿no? Ahora, para contextualizar todavía un poco más, Juan, yo recuerdo, seguramente tú lo escuchaste alguna vez, que en México había 3 cosas que no se podían criticar. El ejército, porque era peligroso, la Virgen de Guadalupe, porque era sagrada, y el presidente, porque era sagrado y peligroso. Sí, Era lo que no se podía tocar. Era intocable. Porque además de lo que tú acertadamente dices, eran, y digo eran porque hoy evidentemente ya no lo son, eran los cimientos de la sociedad de la sociedad mexicana, ¿no? ¿Y qué alimentaba esos cimientos? Pues Televisa, Claro. ¿no? Televisa era y es el gran educador de México. Hoy los jóvenes se están educando con La Rosa de Guadalupe, Víctor. Claro, este programa, O sea, por cierto, programa más visto, ¿eh? Bueno, Este programa más y además creo que lleva no sé cuántos capítulos, ¿no? 400,000 Bueno, temporadas. y ha abordado todos los temas habidos y por haber. Y tú te regresas a ver cómo era la televisión de los años 80, 90, y en un contexto actual, pues, bueno, estarían en la cárcel, ¿no? O sea, con todo lo que se decía, todo lo que se hacía. Entonces ha cambiado. Eso ha cambiado, desde luego, a nivel internacional, nacional, pero Apizaco y Tlaxcala también cambiaron, Víctor. A ver, cambiaron y me ganaste porque justo iba para allá. Cambiaron, pero ¿hubo transición, Juan? Disfrazada, hay que decirlo. ¿Y se puede disfrazar una transición? Pues claro, lo hemos visto, ¿no? Yo he visto, aquí en Apizaco he visto muchas transiciones con personajes que no está mal, porque tampoco puede uno entrar en política, a emitir juicios de valor ni de moral, pero pues son estructuras que existían. Yo diría que hasta tal vez Orlando Santa Cruz no, pero para atrás sí. Pues bueno, siempre, Alex Ortiz en paz descanse también. Alex Ortiz también. Y ahí se dio el quiebre. En Apizaco ahí se dio el quiebre. Bueno, Reyes, Reyes. Saludos a Reyes. Saludos a Reyes, que te acordarás de aguerrido líder. Famoso, ¿Cómo no? famoso, No, lo hicimos porque... No me soy responsable de eso. Saludos, Reyes, si nos estás viendo. Yo recuerdo con cariño a Reyes porque, lo saludo frecuentemente. Fue bueno, lo acabo de saludar yo también. Sí, bueno, y Reyes en aquel entonces enarbolaba a los comerciantes establecidos. Y aguerrido. Muy aguerrido. Muy aguerrido porque enfrentó al poder, ¿no? Claro. Y desde su trinchera logró después incursionar en la vida pública hasta llegar a ser presidente. Bueno, que es uno de los casos, ya habrá varios programas para hablar de eso, pero es uno de los personajes que parecieran de debut y despedida, por lo menos en primera persona, pero es un político que ha estado ahí
Sí. Desde que apareció en la boleta no ha dejado de estar en la boleta. Sí. Y la cantidad de votos que tiene Reyes Ruiz todos los años es exactamente la misma. Es un caso. Sí, Reyes es empático, Reyes enarbola muy bien al comerciante exitoso, que además quiere a Pisaco, Ujú. y que por eso pues, anda en la calle y como bien dice, siempre está o en la boleta o a un pasito en la boleta, pero es un actor importante y fue un factor de cambio también muy importante porque él llega por el PT, Así es. que en aquel entonces pues no existía Morena. No, en el caso. No, pero el PT pues era una fuerza nada que ver con lo actual, ¿no? A ver, y gana, no sé si te acuerdas, pero gana por 7 votos, 6 votos. Y Una a lo elección mejor cerradísima. no quieres contar tú la anécdota, pero la voy a contar yo. A ver. Porque en esa elección, pues todo el mundo se va a dormir, menos Víctor Herrera, que hace guardia en el Instituto Electoral. Sí, Y tú eres el primero que se da cuenta que Reyes ganó. es correcto. Y vas y despiertas a Reyes Ruiz y le dices, oye, ganaste. Sí, es No, correcto. ¿cómo? Sí, Perdí, no ganaste. Y tú le das la noticia. sí. Eso a lo mejor mucha gente no lo sabía, ¿eh? Pero bueno, hoy ya lo saben. Y creo que Reyes hizo un buen gobierno con sus asegúnes, pero tuvo valor. Sí. Tuvo valor, Eso. enfrentó el caos que había heredado y pues pasó a la historia, ¿no? Como, Ahora, eso es lo que esperaba la gente de Javier Rivera, por ejemplo. ¿Tú crees? no lo sé. No sé. Yo creo que Javier, pues es pronto para poder ya Ya no empezar es pronto. Bueno, es un año ya, o sea, es ya una- tomó protesta es- en agosto, ¿eh? Vamos a decir, todavía no llega a la mitad de su periodo, que es muy corto, son 3 años. Pero bueno, Apizaco cada 3 años está más difícil que los anteriores. Es muy, muy complicado. Bueno, basta salir a la calle, ¿no? Y Ujú. comparar a Apizaco, pues de los tiempos de Reyes a los actuales, está muy difícil, es complicado, es muy complicado. Pero bueno, eso no solo es complicado, también hay más dinero, hay más gente, hay más negocios, hay más movimiento. Ahora también hay que decirlo, la casa no se la dejaron pues, ni muy amueblada ni muy bonita que digamos, ¿no? No, ¿qué va, hombre? Pues si además al venir de otro partido que venía gobernando ya 5 periodos. 15 años. 16 y 8 meses por el cambio de... Bueno, 17, casi 18 años Ujú. de PAN. Ujú. Y llega Morena, llega Javier, y también con esto que habrá que analizar después con calma, porque la idea de la reelección en un tema de presidencia municipal, yo creo que es muy complicado. Bueno, Pablo Vadillo lo vivió, ¿no? Claro. Entonces, Bueno, pero hay otros casos. Salvador Santos, que le mando un saludo también de Huamantla. él ganó, A ver, él ganó Él y ganó. ganó contra la gobernadora. nada más, O sea, nada más. son aliados, pero no son amigos. Sí, ¿y sabes qué te describe eso, Víctor? Que Tlaxcala varía, bueno, en Apizaco, la gente que vive en Santa Rosa Ujú. no es igual a la gente que vive Claro, en totalmente. la Colfer, Totalmente. ni siquiera en la San Jesús y San Juan, donde le mando saludos a mis vecinos, o al centro, Víctor. Sí. Y entonces Huamantla, con Chava, que ha hecho un muy buen papel, por lo que yo he platicado con amigos de Huamantla, pues ahí está, y por eso lo reeligieron, ¿no? Así es. Y creo que hay una iniciativa para desaparecer las reelecciones, Sí. o por lo menos Y el nepotismo. y el nepotismo, bueno, eso es muy discutible, porque pues mientras no se defina exactamente hasta dónde, pues sí, Hasta dónde, ¿no? Claro. Pero bueno, el caso es que bien dice el dicho que en Tlaxcala los tlaxcaltecas, cuando no estamos en guerra, estamos juntando flechas, ¿no? Sí. Y siempre ha sido un lugar de experimento para coaliciones, para alianzas, para candidaturas, para... No sé si el público que nos está viendo, o tú te acuerdes también, Víctor, pero cuando entra Fox y empiezan a sondear a Marta Sagún, Claro, para la presidencia. sí, claro, en aquellos días también Mari Carmen Ramírez dijo, pues yo también, y entonces traen a Marta Sagún a Tlaxcala. Y como Tlaxcala es un pequeño laboratorio para muchas cosas, o un gran laboratorio para muchas cosas, placean a Marta y a Mari Carmen, Ujú. y miden, Ujú. ¿no?
la historia al final nos dice que pues no prosperó ninguna ni otra, ¿no? La historia dice que en política no se deben tomar las decisiones con amor, como lo dijo Sánchez Anaya en una entrevista. Saludos a Edgar Gallegos que la hizo. Se equivocó, pero Edgar, fue por amor. Saludos a Edgar. Fue por amor. Dijo, Bueno, pero también por amor se hacen grandes cosas, también grandes errores. Pero el amor es el sentimiento más hermoso que hay, Víctor. No, sí, no, yo digo que no. Entonces, bueno, pero el amor, no se puede tomar decisiones políticas con el amor al pues. pueblo, ¿hasta dónde ha llevado a la 4T? Sí, claro. Amor con amor se paga. Claro. Mira, López Obrador, estamos brincando muchos años de distancia y todo, Sí. pero yo creo que a López Obrador hay que reconocerle y aprenderle, sobre todo quienes quieren destacar en política, Uh-huh. que cuando a la gente le hablas como habla toda la gente, con dichos de toda la gente, logras un clic y una empatía. Hoy, aquellos políticos que te hablan de prioridades coadyuvantes y que todo esto, pues la verdad es que, vaya, simplemente ya no funcionan. Por eso esta gran, y además ha sido algo que los mismos medios y las redes sociales, Uh-huh. pues están obligados a ello, ¿no? Claro. O sea, hoy tienes la atención de la gente muy pocos segundos. Antes, y tú te vas a acordar muy bien, ¿cuál era tu instrumento para decir esto no me gusta? El control de la tele, Claro. ¿no? Y le cambiabas, pero llegabas hasta el 13, Uh-huh. y luego otra vez. Y conforme iba pasando la noche, se iban quedando Cortando menos. las Bueno, opciones. hoy tienes todas las redes sociales y tienes todos los contenidos a la mano. Y tienes lo que tú decías, estar pasando. Entonces tienes muy poco tiempo para llamar la atención de la gente. Uh-huh. Y cuando lo logras, no puedes dejarla. Claro. Ese yo creo que ha sido el secreto de la comunicación política actual. Bueno, y pareciera que pone y déjame ir para allá, pareciera que pone un estilo de comunicación López Obrador, pero yo lo he dicho en diferentes mesas, y esta no va a ser y quiero conocer tu opinión, la excepción. A ver, López Obrador tiene un modelo de comunicación, ni siquiera un modelo de comunicación, tiene un estilo de comunicación, un modelo sea distinto. Un estilo de comunicación con piezas de comunicación para comunicar, es decir, la mañanera, ¿no? Y entonces le pones la mañanera a Claudia y tú ves cuántas veces la presidenta ha logrado tener la agenda, el control de la agenda desde la mañanera. Ha sido muy pocas, Juan. Mientras que el presidente López Obrador marcaba agenda todos los días, todo el tiempo, desde la mañanera. Tienes toda la razón y encuentro dos justificaciones a eso. La primera es que el presidente López Obrador, al inicio de su gobierno, tenía una oposición enfrente. Uh-huh. Hoy no hay oposición. Uh-huh. Hoy hay redes, hay opinadores que son quienes se enfrentan a la presidenta. Sobre todo los periodistas que la enfrentan ahí mismo. Y que ha demostrado un gran entrenamiento de medios al aguantar, al no perder el estribo, ¿no? Uh-huh. Pero López Obrador puso el ejemplo desde cuando era jefe de gobierno, que a las 6 de la mañana él marcaba la agenda. Uh-huh. Y la marcó durante todo el sexenio. Estuviera donde estuviera. Uh-huh. Ante eso, con todo el aparato gubernamental, con todo el aparato mediático, ¿qué puedes hacer? Nada. Pero la presidenta no lo logra hacer, Juan. La presidenta no lo hace. La presidenta no sienta agenda desde la mañanera. ¿Tú crees que no? ¿No? Entonces, ¿quién sienta la agenda? Es que, a ver, ahí está. La agenda, ¿quién la tiene? Estados Unidos. ¿Cuántas Bueno, veces Estados sí, Unidos bueno, lo ha tenido bueno. desde que Trump tomó el poder? 2. El tema de los jueces. A ver, le ganó a la presidenta el asunto de los acordeones. Eso fue más importante en la mañanera que posicionar su tema, que era el cambio, transformación del Poder Judicial. Lo que estoy diciendo es, sí, a ver, claro que salen temas de la mañanera, pero no es el tema que quiere la presidenta. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, aunque yo creo que también tenían en el cálculo que había que asumir este tipo de ciertas pérdidas, vamos a decirlo. Uh-huh. Pero si tú te pones a analizar al día, hoy el cambio del Poder Judicial está hecho, ¿eh? Y Claro, se acabó, y vámonos, claro, y otra cosa, claro. y otra cosa. Claro. Es decir, asumieron esa, entre comillas, pérdida o esa falta de control de agenda, Uh-huh. pero ya estamos en la ley de telecomunicaciones. Y ahí sí, lo que no hay es oposición. No hay oposición. Es un tema. No hay oposición y la que hay es verdaderamente patética. Es lamentable ver a Lili Telles, por ejemplo,
Bueno, pero a ver, No. espérate, también es lamentable ver a Laida Sansores, es gobernadora. Sí, bueno, pero exacto, pero es gobernadora. Pero la otra señora. Pero fue senadora. Y, a ver, fue, tú recordarás, fue. tú recordarás. Ahora no me vas a decir que vas A ver, a ver, a Laida ver, Sansores. no, no, A quien, por porque cierto, acá te se acaba el programa. Yo te voy a contar una A anécdota ver. de Laila Laida Sansores, sí. Sansores. Cierto día me la encontré en un elevador Ajá, en Ciudad de México. sí, Y en ese veníamos muy apretados, ¿eh? Y la tenía yo aquí. sí. Y entonces, pues yo la verdad no podía evitar voltear a verla porque es una mujer, Sí, sí, sí. Sí. muy producida, ¿no? Sí, Así sí, se dice sí. ahora. Y me llamó muchísimo la atención, pues que fuera ahí en este elevador de este sitio donde yo estaba, ¿no? Y entonces a la hora de bajar, bajamos en el mismo piso, ella se fue por el mismo camino que yo, entonces llegamos casi juntos, ¿no? A este lugar. Y entonces le dicen que si yo, o a mí no me acuerdo, que si veníamos juntos, ¿no? Y ella se voltea y me dice, ¿quiere pasar? ¿O quieres pasar? O algo así, ¿no? Y entonces ahí mi destino cambió porque dije que no. Pero eso, ella era, en ese entonces, creo que candidata, ¿eh? Ya había salido del Senado. Fue por aquellos años. Ujú, ujú. A ver, pero Laida, acuérdate, le puso a Peña Nieto el libro y la verdad histórica, y Ayotzinapa, a ver, Circo es el mismo. Sí. Sí, ¿quién lo ha hecho mejor? Bueno, hasta ahorita Morena, pero déjame decirte, ni siquiera Morena, López Obrador, ni siquiera es Morena. Sí, y fíjate que hay un riesgo, que yo no sé si la gente de Morena, quienes toman las decisiones, lo tienen en conciencia. No pueden copiar a López Obrador. López Obrador fue un caso único, Claro, excepcional en la historia, ya lo juzgará más adelante, si para bien o para mal, pero fue único. Sí. Entonces, quienes pretendan copiarle, No, están en error. están en un error. Yo que sí hay que copiarle, porque también hay que reconocerle que recorrió el país cuántas veces. Las que sean. No creo que haya alguien más que haya conocido todos los municipios de México. No creo que haya alguien más con mayor tenacidad. A la tercera lo logró, ¿no? Ujú. O sea, eso te habla también de un carácter, de una persona, que bien o mal, como haya sido, como dijo Felipe Haya Calderón, sido como haya sido. haya sido como haya sido. Pero bueno, fue presidente, y en la mañana platicaba yo contigo algo que yo en muchas cosas no estuve de acuerdo. Yo no voté por él, Ujú. sí voté por Claudia, pero no voté por él. Pero cuando él dijo una frase, a mí se me quedó muy grabada porque yo creo que aplica para muchos aspectos en la vida. Y él dijo, yo no vengo a administrar, yo vengo a transformar. Ahí fue cuando yo dije, no, este señor, o sea, trae otras cosas. Ujú, ujú. El tiempo dirá si todo lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, no lo sé. El dólar hoy cuesta 18 pesos, hay una estabilidad medianamente. Digo, si comparas con todos los países de Latinoamérica, a México lo ven para arriba, nos ven. Y Pero tampoco espérate, a ver, la economía número 13 no llegó bueno, con López Obrador. No, pero bueno, va una cosa con otra. Por eso te digo que hay cosas que más, yo creo que será la historia y será más adelante. Macroeconomía muy bien, hay que decirlo. Sí, Macroeconomía muy bien. sí. La inseguridad muy mal. Muy pésimo. La salud, pésimo. La salud mal, sí. Pero también hay que ver una cosa, Víctor. El PRI estuvo 70 años en el poder. Ujú. Creo a las instituciones, que eso ahí están, ¿no? Ujú, Son ujú. instituciones que han prevalecido hasta ahora. Las que están. Y seguirán, yo creo. Y si tú te pones a analizar cómo son las instituciones, en otros países, Víctor, el Estado no protege al ciudadano. Ujú, ujú. O sea, México es un país muy solidario con los ciudadanos. Aquí muchas cosas son gratis, porque hay instituciones, y esas las hizo el PRI. Y después llega el PAN, donde dilapida en 2 sexenios pues su oportunidad, digamos. Y ahora el péndulo de la historia pues está del lado de esta cuarta transformación, que como yo creo que muy bien definió Mariano González Harur, tiene al 90% del PRI. Ujú, exactamente. ¿Ya? Es Sí, así. sí. Porque además, hay que decirlo, los priistas están acostumbrados a estar en el poder. Un priista sin poder es un pez por el agua. Sí, a ver, los partidos, ¿cuál es el principal
objetivo de un partido Sí, político. claro, tener el poder. Pues claro, pues sí. Pero ahí voy. A ver, a diferencia del PAN, el panista no nació en el poder. El panista nació en la oposición. Sí. Y es más, creo que ese fue uno de los factores que los llevó a perder gobiernos. Estuviste a punto de decir, nos llevó. Los llevó a varios, a perder varios gobiernos, varias Había un oportunidades dicho del buenas. PAN, acuérdate, que decía, hay que ser partido sin... ¿Cómo era? Hay que ganar Hay que ganar gobiernos gobierno dejar sin de ser- perder partido. Algo así, Sí, sí. algo así. Sí. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro, la ideología, el ADN panista, pero el de veras, Ujú, es muy especial. ujú, ujú. Es muy, muy especial, con casos muy exitosos, ¿no? En estados del norte, sobre todo, donde no han dejado de gobernar. Guanajuato, Guanajuato. Fíjate, Guanajuato es un estado muy interesante, es donde más violencia hay, sí, y sin embargo es el estado que mejores números tiene. claro. O sea, ¿cómo te explicas eso? Y la gente sigue votando por Bueno, te ellos. puedes explicar por el abandono del gobierno federal. Bueno, eso a lo mejor Porque los ha siguen movido. organizados, ¿no? Eso los ha movido a ser autosuficientes en el sentido de la palabra de volverse más. Económicamente más, Sí, sí. claro. Y también, y bueno, pues Yucatán, ¿no? Yucatán lo perdieron hace poco, pero era un Y bastión. lo ganó uno que era el candidato al PAN, ¿no? Ahora, yo creo que a estas alturas, Víctor, seguirnos sorprendiendo por eso, por esos cambios de partidos, Ujú. yo creo que ya es algo ingenuo. No, es ya ni de algo- emoción. O sea, no, vaya, Ya ni de emoción. no, vamos, o sea, no. ¿Qué pasaba antes? Pues era muy Bueno, marcado, claro, ¿no? claro, Era muy marcado. claro. Pero hoy, pues la verdad, yo creo que todos, absolutamente los partidos están rebasados, Ujú. todos están caducos, pero es la única vía de acceso al poder. Bueno, de no ser los ciudadanos, pero pues eso No ha es- habido casos acá, por lo menos. ni habrá, yo creo. Ni habrá. Ni habrá. Muy Ni habrá complicado, muy complicado. porque también hay que hablar de temas que a veces no son tan tan políticamente correctos, pero hay que hablar de movilización y hay que hablar de muchas cosas que los partidos hacen, Ujú, ¿no? ujú. En Estados Unidos es A ti ahora se te iba a salir. Hacemos. bueno, Hacíamos. en algún momento, a eso voy. A ver, ya se dejó de tener como algo diabólico, ¿no? La Sí, 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 movilización. sí, sí, sí. No, Claro. o sea, aquí los ciudadanos se reúnen en una casa para desayunar e ir a votar. Sí. No tienes coche, pues te llevan. Facilitadores. Sí, exactamente. Facilitadores. Claro. ¿Ya ves? Claro. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Pues lo mismo. Nomás que ahí en lugar de comer tamales comen donas, pero es exactamente lo mismo. Ahora, el ciudadano de hoy, y yo creo que de 15 años para acá, sabe perfectamente que una vez estando adentro de la urna, Víctor, Hace lo que quiere. claro, Hace lo que claro. ¿Y entonces por quién vota? Pues por el que le cae menos mal, quiere. Claro. ¿no? Porque ese cuento de que te van a quitar el programa social, No, hombre, ya que no. no, ya, por favor, ya no. por favor, Ya eso no. quien ya no se lo cree, pero bueno, yo no creo que haya un ciudadano que se crea eso, ¿no? Sí, no, ya no. Entonces, pues todo eso, fíjate, empezamos hablando de un entorno de hace 25 Ujú, años, ujú. Sí, sí, sí. que pareciera que en este recorrido muy intenso que hemos hecho en En 30 minutos. en media hora, pues a lo mejor podríamos ir hasta concluyendo que sigue siendo lo mismo, solo que cambian las figuras. Hay una anécdota muy buena de un funcionario que cada año le llegaba un arcón. Claro. Ya te la sabes, Claro, a sí, sí, público. claro. Pues, es eso. Hasta que no, y no me llegó. ¿Cómo no? Yo lo seguí mandando. Claro. Cambió tu nombre, man. Sí, sí. Entonces, pues, es algo que va implícito en la política, yo creo. El ciudadano también creo que cada vez está más informado, que tiene más elementos de juicio, que ya no es engañado, ¿no? Y que, pues, que tarde o temprano, tanto a nivel local en Apizaco, como en Tlaxcala, como en México, pues ganará y estará en el poder el que la gente quiera, ¿no? Con quien se sienta más identificado, yo creo, ¿no? Ujú. Y pues este será dicen los panistas, la brega de eternidad. Sí, así es. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Bueno, así es, Sí, me acuerdo. ¿no? A ver, vamos a empezar a hacer porque se nos fue bien rápido media hora, así, platicando. Pasó
Sánchez Anaya, pasó Héctor Ortiz, pasó Mariano González, pasó Marco Mena y estamos con Lorena Cuellar en este tiempo de... Fíjate la gama, ¿no? Sí. Bueno, todos de la misma cuna. Sí. Todos de la misma, sí, Todos, incluyendo todos. a nuestra actual gobernadora. Sí. Sí, es algo innegable, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Qué cambia? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió, Juan? ¿Qué cambió? Yo creo que cambió. A ver, déjame ponértela más compleja. ¿Cuál ha sido el gobierno más transformador en el contexto que tú me dijiste de López Obrador? ¿De dónde a dónde? De Alfonso para acá. Más transformador en la economía, en lo social, pues probablemente el de Alfonso. Que no... ¿Te acuerdas de los secuestros? Estaban a la alta. Sí, del funcionario este. Pero bueno, tocaste el tema de transformación. Y no porque haya sido bueno o malo, la transformación no necesariamente es para bien, ¿eh? Como Puebla. Sí. Moreno Valle. Pues sí, Moreno Valle. A mí yo me he sorprendido que ya muerto y todo le siguen pegando. Claro. Porque dejó una deuda. Estaba viendo el escándalo del Museo Barroco y pues es grosero eso, ¿no? O sea, es algo que no se cree. Pero bueno, yo creo que Alfonso le tocó ser el transformador por el hecho del cambio de partido. Pero Fox no fue. Fox no. Fox fue un gobierno de risa, de no sé qué calificativo usar. Tú ayúdame. Viste, a ver, pero sí sentó bases. Fox sentó bases, sí, por supuesto. El gobierno de Fox porque no tenía de otra, Víctor. De todos modos, Juan. A ver, ¿por qué llegó Fox? Porque tenía que hacer lo contrario a lo que hizo el PRI. El gobierno de López Obrador pudo haber sido el gobierno que fortaleciera la democracia. Y todo parece que lo que hizo es lo que hacen los dictadores. Subir la escalera, llegar al poder y después quitarla para que no suba nadie más. Mira, sí, bueno, yo he reflexionado mucho sobre eso, Víctor, créeme, porque es algo que a mí me ha movido a investigar, a leer, a enterarme. Y cuando yo oigo esto que tú dices ahora, que yo lo pienso también a veces, y digo, bueno, a ver, ok, voy a estar de acuerdo contigo. ¿Y qué hace López Obrador? ¿No les gusta mi gobierno? Vámonos al referéndum. Y la gente no vota. Claro, a ver. No. Pero tampoco es sorpresa, pues. Pero, Víctor, ¿qué te indica eso? Muchas cosas, pero entre otras, que si la gente de verdad hubiera estado en desacuerdo con su gobierno, hubiera salido a votar y a decirle, ya no queremos. A ver, otro ejemplo de estos. Dice, vamos a preguntarle a la gente si quieren que enjuiciemos a los expresidentes. Nadie vota. ¿Quién entiende al mexicano entonces? Bueno, pero no, a ver, eso tampoco está muy complejo de entender. No, a ver, Víctor. A ver, en la elección de referendo, ¿cuándo lo hace? A la mitad del trienio, cuando el presidente es el más poderoso es un año más poderoso del gobernador o del presidente de la república. Pero describe una gran astucia, Víctor. Lo pueden acusar de lo que quieran, menos de antidemocrático, porque es más, puso el elemento de, a ver, si no les gusta, mejor, quítenme. Y nadie votó. Pero eso es populista más que democrático. Bueno, no lo sé. No, pues sí, claro que sí. No lo sé. Es un elemento populista, no es democrático. No lo sé. A mí te voy a decir algo que me sorprende ahorita, que es el populista y A mí me llama la atención que no haya habido una voz en la escasa o nula oposición, para que cuando el presidente López Obrador empezó a insinuar el tema de la elección judicial, no hubo una sola voz que le dijera, de acuerdo, presidente, pero entonces también vámonos a la elección de los ministros, como en Canadá o como en algunas naciones europeas. A ver, no, o sea, no. Vamos a elegir a este poder, ok, pero entonces vamos a elegir también a sus ministros y sometan a votación imagínate una terna, claro, para la Secretaría de Economía. Claro. Pero no, o sea, la miopía muy
viendo Yo otras no creo que cosas. sea miopía, ¿eh? O sea, yo creo que, a ver, la oposición, particularmente el PAN, pudo, y el PRD en su momento con Cuauhtémoc Cárdenas, cuando existía, el PRD, pudo ser oposición porque no tienen una característica que la oposición hoy no tiene. ¿El PRD? Sí, el PRD y el PRD y el PAN, los dos. Los dos pueden ser oposición en aquel tiempo tan difícil por una razón muy simple. Y no fue ni siquiera por falta o ausencia de miopía. Es porque tenían la cola menos larga. Así es. Ese también, me ganaste la idea. Pero eso también es cierto. Y entonces el régimen de López Obrador, te lo digo, Juan, para que lo entiendan Claro. todos ustedes, Pedros, ¿eh? Y mira, mejor nadie, o empezaron a bajarle, ¿no? A ver, gobernar con la UIF no es muy democrático que digamos. Bueno. Tampoco. Bueno, Tampoco. pero también habrá que pensar algo, Víctor. Estos instrumentos se tuvieron también en el pasado Y se ocupaban. y se ocupaban. Había otras formas y se ocupaban. Pero ahora fueron más drásticas, más drásticos, ¿no? Más y sobre todo más rápidos y más violentos, no de violencia física, ¿no? Sino Estremecedoras, ¿no? ¿Más qué? Estremecedoras. Sí, Más sí, vibrantes, pues. sí, exacto. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Pues que ganaron todo, Claro, todo, claro. todo. Bueno, sobre representaciones, ¿no? Que defendieron legalmente y ganaron. Pues, ni modo, ni modo. O sea, tanto la derecha como lo que quedó del PRI pagaron la consecuencia de sus actos y, sobre todo, de su falta de actualización con los ciudadanos. Bueno, la marca PRI. Mira, te voy a decir una cosa. Sí, la marca. Te voy a poner el ejemplo más evidente, Víctor, que yo he platicado con muchos amigos ya grandes. ¿Qué pasaba con Solidaridad? Programa de Salinas. Bueno, ese fue el primer punto de programas sociales, ten dinero, ¿no? ¿Y qué hacía Salinas? Ten dinero para que hagas la carretera, pero tú pones la mano de obra. Ok. Así era, ¿eh? Bueno, llega el PAN. No, ten dinero, yo pongo la mano, tú ten dinero, pero justifícame que... Y entonces tráeme copia del refrigerador y que tráeme copia de no sé qué y no sé cuánto y te tengo aquí y te voy a dar dinero, pero yo recuerdo muy bien una, que además está en redes sociales, cuando se levanta una maestra en un mitin de Calderón. Casi al final de su sexenio. Pues imagina, o sea, todo eso llega Morena y ¿qué dice? Te hago un banco, te doy dinero en la mano, universal. Bueno, y hacer el banco tampoco fue la mejor decisión del mundo. Pues no lo es sé. un banco que no funciona, Juan. Víctor, funciona para sus propósitos. Sí. Vas al cajero, no puedes sacar dinero del cajero. No, yo no lo sé, pero yo veo a los adultos mayores que van al banco. Porque ahí les entregan en efectivo, ni siquiera en... Pues, Víctor, es que eso es solucionarle la vida a la gente. ¿Qué hacía el PAN y el PRI? Le daban una tarjeta de banco y ahí veías las colas. Y ya hasta aquí ya no hay dinero. O sea, hay que reconocer que Morena tuvo esta capacidad de analizar. A ver, ¿qué hizo mal el PRI? ¿Qué hizo mal el PAN? Bueno, y con Peña Nieto tampoco se la dejaron muy difícil, que digamos. No, bueno. O sea, el gobierno de Peña Nieto... lo incluyo. Pero esa fue el raciocinio, que además es el más lógico en cualquier actividad. ¿Qué hizo el que me antecedió? Que la gente no lo quiso. Pues yo voy a hacer lo contrario. Claro, hay excesos muy delicados. ¿Qué hizo Calderón? Guerra contra el narco. ¿Qué hago yo? No, abrazos, no balazos. Diametralmente lo opuesto. En algunas cosas funcionó, en otras no, evidentemente, ¿no? Bueno, pero también haciéndote un caso en que López Obrador es un personaje extraordinario de la vida política. Entendamos por extraordinario, Víctor, ¿estás de acuerdo? Sí. No que haya sido el non plus ultra, no. Extraordinario en el sentido de que fue... Salió del ordinario. Exacto. De la definición de que salió del ordinario. Sí. A ver, en ese contexto, Juan, López Obrador dijo cualquier cantidad de tonterías que ya las hubiera dicho Peña Nieto, los hubiera dicho Calderón, los hubieran fusilado en ese momento. Sí. Y el presidente López Obrador tenía una capa de teflón política impresionante. Por una razón, además una razón de comunicación. Si cometes un error, no te estanques en ese error, comete otro, y otro.
o un acierto, otro. Porque si te estancas, que fue el error de Peña Nieto, pues de ahí no sales nunca. Claro. López Obrador era una culebra que se mordía la cola. Y todos los días daba nota. Y entonces lo que había pasado el día anterior, al otro día ya no te acordabas porque ya había algo nuevo. Y generalmente chistoso. Generalmente es parte de la estrategia de López Obrador, ¿eh? Y si quieres ponle el nombre del avión presidencial y ponle, y yo recuerdo estas mañaneras que rayaban a veces. Chicoche en la mañanera. Sí. Pero, pues distraían, ¿no? Distraían. Que no es el fin del gobierno tampoco. Pues no es el fin, pero ve a Trump. Tampoco es ejemplo, pues. No, pero Víctor, a ver, los dos han sido presidentes. Sí, claro. Y lo han logrado. Sí. ¿Sabes por qué? Yo creo que ¿por qué? Pues porque están conscientes de la realidad en la que viven. O sea, yo no creo que, bueno, Biden era un pobre ancianito, ¿no? Y Trump encarnó al típico americano. Claro. ¿Qué hace Trump, Víctor? ¿Qué desayuna Trump? Hamburguesas. Claro. ¿Qué desayuna López Obrador? Tamales de chilpel, Claro. pepino. No sé. Sí. Pues claro, porque entonces son efectos de empatía inmediata, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver que esas cosas dan resultado para sus fines. Pero solamente con algunos, ¿eh? Solamente, a ver, la gobernadora Lorena Cuellar con las mayorías ha comido taquitos de canasta y uno no cree, bajo ninguna circunstancia, que sea popular. No. Pues acaba de brincar una encuesta que saltó a los primeros lugares, ¿no? No, pues bueno. Sí, pues si yo también tuviera la lana, también puedo saltar, aunque no sea gobernador, pues. O sea, yo creo que cada gobierno debe de tener. Nadie puede pasar del lugar menos 40 al 3 en 3 meses, pues. Bueno, pues probabilísticamente incluso sería incorrecto, pues. Sí, es un salto muy, muy grande. Es un salto muy grande, pero bueno, hoy en la mañana revisaba algunos videos antiguos del 2 de julio. De qué había pasado los 2 de julio desde hace tanto tiempo. ¿No? Y también fue en un 2 de julio cuando el presidente Peña en una declaración dice que él no cree que nunca vaya a haber un presidente que se levante pensando que hoy voy a joder a México. Eso lo dijo en un 2 de julio de algún año durante su gobierno. Y entonces, como nunca se salió de eso, pues lo agarraron de bajada, ¿no? Bueno, de eso y de lo que... Los 5 minutos, ¿no? -3 o no me acuerdo qué sí. cosa, ¿no? Y el refresco. El corazón mal hecho, el 15 de septiembre. En cambio, yo te digo, a ver, enumérame 10 de López Obrador. La casa del... ¿10 qué? 10 bloopers o pifias. No, bueno, a ver. Ya dudaste. Y de Peña ya hablamos de 5, porque no tuvo más. No, pero es que no... La joya de Peña Nieto fue la Casa Blanca. Cuando se volteó, cuando en un mensaje presidencial, eso te describe la falta de... ¿Te acuerdas de eso de cuando dirige un mensaje a la nación y habla de la carrera de su esposa y habla de que ella es una artista importante y que las novelas y termina viendo a la nación? Yo no sé quién era el comunicador de ese entonces, pero bueno. Y le dice a la nación, ¿y ustedes qué hubieran hecho? ¿Te acuerdas de eso? No, eso fue cuando el precio de la gasolina subió. ¿No fue en la Casa Blanca? No, fue en la gasolina. Sí. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Fue lo que dijo el presidente Peña. ¿Y qué dice el pueblo de México, Víctor? Señor, el presidente es usted, no yo. O sea, claro. Ahí te das cuenta cómo, por más asesorías que haya, por más gente disque experta que haya. Bueno, pero el presidente tampoco era muy brillante, igual. No era brillante. No. No estoy brillante. No era brillante. Ya no te va a regañar. No te va a dar nadie por el teléfono rojo para regañarte y decirte que no. No era brillante, pero era carita, dice, ¿no? No, bueno, sí. Y venía de un grupo importante y todo. Y lo asesoraron mal, muy mal. No hubo quien le dijera, oiga, no va por ahí, mano. O sea, muchas cosas, ¿no? Que la gente, pues, no se tragó. Que llega, pues, total, el diferente, ¿no? Claro. ¿Ya? Y como dicen las crónicas de béisbol y lo demás, el resto es historia, ¿no? Y el resto es historia, exactamente. Oiga, son las 8 de la noche con 55 minutos. Dijimos que iba a durar 30 minutos el primer programa. Y ya nos pasamos prácticamente la hora platicando. Así de ameno y así pues espontáneo va a ser el programa Todos Opinan. Cada miércoles en punto de las 8 de la noche aquí por Plataforma 3 por Todos Opinan de forma simultánea.
¿Con qué cerramos, Juan? 2025. ¿Cómo está 2025? 2025, ayer empezó la segunda mitad del año. Sí. Ayer. Y está, pues como ha estado México en los últimos años, revuelto, ¿no? Indescifrable. Yo así lo veo. Estamos con un pie de Estados Unidos aquí, esperando a ver qué se le ocurre a Trump, ¿no? Por un lado, por el otro lado, pues pareciera paradójico, pero la economía está bien, más o menos ya. La preocupación más grande de los mexicanos es la seguridad. Y yo creo que, pues, indescifrable, si me pides una palabra, ¿no? ¿Tlaxcala? ¿Cómo está Tlaxcala? Calientito, muy calientito. ¿Sí? Hay más tiradores que, es como en una corrida de toros, cuando no hay nadie en el público, y pues hay más gente en el callejón que en las gradas, ¿no? Sí. Ya hay cualquier cantidad de tiradores que todos quieren, bueno, se siente con atribuciones o carrera para ser gobernador o gobernadora. Y este cuento del género, ¿no? Lo platiqué contigo el otro día. Sí. Hay estados que Morena debe tener ya en radiografía como que no va a tener posibilidades. Pues ahí va a jugar con el género, ¿no? Claro. Pues sí, digo, eso no lo van a decir ellos ni mucho menos, ¿no? Pero viene una elección muy interesante porque se va a renovar, pues todo. Y entonces ya empezaron las fotografías con personajes y todo el mundo se vuelve bueno, ¿no? Todo el mundo Todo el mundo saluda a los viejitos en la todo el mundo saluda a los viejitos, todos opinan. Sí, todos opinan, exactamente. Ya la gente no se traga nada, Víctor. Y en Tlaxcala vamos a tener un proceso muy interesante, ¿eh? Como siempre. Los procesos en Tlaxcala. Que todo parecía además que es de trámite la elección, ¿eh? No, que va. No, a ver, Juan, 80% de aprobación de Morena, ¿a qué va la oposición? Tú dime. No, bueno, tal vez lo interesante sea adentro. Sí. O sea, al interior constitucional, a eso me refiero. Quien gana la interna de Morena tiene 90% de posibilidades de ser gobernador. Esa es la realidad. Sí, solo que algo extraordinario pasara, sí, estoy de acuerdo contigo. Y por eso la candidatura es tan peleada. Claro. Hay figuras que se están haciendo pasar o como probables aspirantes, pero bueno, pues eso es para negociar algo más adelante, ¿no? El puntito o algo que tengan para abonarle a quien resulte. Pero hay muchos tiradores. Hay muchas posiciones, pero yo creo que Tlaxcala ha cobrado importancia en el sentido de lo que es Morena, ¿no? Y las alianzas. Que siempre la ha tenido, ¿eh? O sea, López Obrador, sí. Esa ha sido tierra de López Obrador de toda la vida. Nunca ha perdido. Ni una y un dato muy interesante es que después de Tabasco, que era su tierra natal, en proporción donde mayor número de votos tuvo fue aquí. Fue aquí, ¿no? O sea, aquí es invencible bueno, hasta ahora, el López Obradorismo. Y eso yo creo que es algo que tienen que tener en mente. Yo veo enfrente al bloque... Fue la única que perdió Mariano González, ¿eh? Opositor, sí. La única elección que perdió Mariano González. Sí, exacto. Porque en esa elección ganó, no, y Senado. No ganó el Senado y no ganó la presidencia de la República. No. Ganó 3 diputaciones federales. Hasta ahí fue el último carro completo de Mariano. Sí, exacto. Las 3 con Anabel, Alvarado, Ricardo García Portilla y de Tlaxco, Rosalía. Rosalía es Peredo. Rosalía Peredo no, paz descanse. Sí. Rosalía de Tlaxco. Sí. Después alcaldesa. Sí. Y después de ahí llegó la ola, el tsunami morenista y arrasó con todo, ¿no? Sí, exacto. Con todo. Entonces yo creo que Tlaxcala, como muchos otros estados... pues después de eso ganó Marco Mena. Claro, salió Mariano. Es que estas son de elecciones federales. Bueno, federales, sí, pues. ¿No? Sí. Y después Marco Mena, que Mariano rompió con el estigma de gobernador, no pone gobernador, él sí puso gobernador. Es un hecho. No es que... Sí. Ahí está, ¿no? Sí. Haya pasado lo que haya pasado después, es tema del siguiente, todos opinan. El reintegro de Marco Mena. Un consulado no es un reintegro. No, el primero. El primero. La lotería. Claro. Compró cachito. Sí. Y no se sacó el premio gordo, pero...
Sí, bueno, pues tiene experiencia Una Marco chamita, Men, habla muy bien inglés Marco Men. No, en serio. No, bueno, estudió en la Universidad de No, sí, claro, Chicago beca y todo, no, y sí, pues, claro. yo creo que es un perfil correcto para una posición consular, Consular. ¿no? Sí. Pero bueno, es que en estos tiempos de 4T, Víctor, todo Todo es posible. claro, Y nada nos sorprende. claro, Muy nada es, vaya, no hay algo que pueda sorprender. ¿Qué? ¿Qué puede sorprender? No. Nada, No. absolutamente nada. Y yo creo que vamos a tener más sorpresas, ¿no? Pues a ver de cuáles. No, pues de todo tipo. Pues a ver de cuáles. Por porque- eso son sorpresas, porque no sabemos de dónde van a salir, pero de que van a salir, van a salir. Veo al bloque opositor integrándose, ¿no? Ya por ahí hay señales. Y apostándole a que suceda algo que permita que puedan tener juego, ¿no? Claro. Va a haber renovación de todo el Congreso, de las presidencias municipales, de las diputaciones federales. O sea, es una elección Sí. muy grande. Y gobernador. Y desde luego, gobernador. Y gobernador. Sí. Gobernador o gobernadora. Sí. ¿Tú qué crees que va a ser? Yo creo que va a ser una elección muy competida. Una elección interna muy competida. A Yo ver, pensé que ibas a decir, yo lo único que sé es que va a ganar Morena. no, pues sí, eso es un Pero hecho. con hombre o con Es un mujer. hecho. No, pues con lo que quieran. O sea, No, pueden pero... poner al perro y el perro No. puede ganar. O sea, es una realidad. O pueden No, poner al burro y el no. burro puede ganar. Sí, o sea. No, pero bueno, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Que va a ser hombre o que va a ser mujer? A ver, yo creo que si la presidenta Claudia Sheinbaum está leyendo muy bien cada estado, la candidatura sería para Ana Lilia Rivera de forma inmediata, automática. Pero, ¿en dónde juega la gobernadora? La gobernadora es gobernadora. Y es quien opera el estado, independientemente de lo que la presidenta quiera. Morena, el Consejo Nacional, ¿no? Es lo que la presidenta quiere. A ver, es la transformación del PRI, pues. La presidenta es lo un mismo. miembro más de Morena. Pues pero sí, a ver, diría Carlos Salinas de Gortari en el nombramiento de Colosio. Si el presidente hubiera querido, pues hubiera sido, pero si no hubiera querido el PRI, pues no hubiera sido, ¿no? Así Entonces, es. es lo mismo. Así lo mismo, es. lo mismo. Será quien tenga que ser, pasará lo que tiene que pasar. Yo lo que sí quiero decir, Víctor, es que ojalá y la gente analice más, muy a conciencia, a las autoridades locales. Pero si lo último que parece tener el electorado mexicano es conciencia. Yo creo que los golpes... Todo Morena, todo Morena, no te habla un voto razonado. No, bueno, Sinceramente. pero a eso me refiero, a que ya eso, yo creo que... Porque estaba el efecto López Obrador, Víctor. Yo creo. Pero también creo que la gente va a empezar a darse cuenta, sobre todo, no va a permitir que se impongan candidatos que aunque puedan ganar, Ujú. sean impuestos. En Morena, ¿eh? Bueno, y tampoco se pueden dar el lujo de poner o querer impulsar a quien nomás no prende. Bueno, también. Pero yo creo que ya bueno, y me regreso a esto que estaba diciendo, que la gente, los ciudadanos, tenemos la posibilidad, Víctor. Ujú, Es muy difícil influir en decisiones nacionales o ujú, ujú. incluso a veces hasta estatales, ¿no? Es mucho lo que está en juego. Claro. Votan lo mismo en Apizaco que en Tlaxcala, en Santana, en Calpulalpan para elegir un gobernador. Ujú. Pero donde sí tenemos que tener un especial cuidado es en lo local, en la persona que va a mantener la paz, la seguridad, los servicios en nuestra casa, Ujú. que es donde vivimos. Ujú. Ahí, mira, por ejemplo, yo veo ausentes a los diputados, ¿no? O sea, los diputados locales. Pero ¿cuándo los has visto presentes? No, por eso te estoy diciendo, yo no sé quién son. Bueno, la hija de Reyes, ¿no? Sí. ¿Y quién más? Bueno, acá el local es la única. Distrito Apizaco. ¿Verdad? Pero yo creo que los diputados tienen un papel muy importante de gestión, de ser, vaya, es la auténtica voz de los ciudadanos Bueno, eso debería en el ser. Parlamento. Eso debería ser. En realidad es la voz de la gobernadora. Claro. A ver, Juan, por Dios.
envían Si son una del mismo iniciativa. partido, pues sí tienen que Pues que claro, caminar ¿y y quiénes son? juntos, Pues son ¿no? del mismo partido todos. Pero bueno, tienen que hacer este análisis muy concienzudo de, sobre todo de los diputados, Víctor. Eso es algo, porque ahí es donde se deciden cosas tan importantes como pues, la ley de ingresos municipal, muchas cosas que tienen que ver con la vida diaria de... Y no pierdas de vista cosas trascendentales como nombrar al pambazo patrimonio inmaterial, ¿no? O cosas a la de quesadilla, esas. a la quesadilla. A la quesadilla, no sé. Ah, bueno, a eso me refiero también, Víctor, que de veras, híjole, eso habla mal, ¿no? Como si no hubiera cosas más importantes, Ujú, ¿no? ujú. Y bueno, yo el otro día vi ahí que estaban poniendo con letras de oro a una mujer, un personaje, y se hizo un gran aparato, y están sucediendo cosas muy graves. Muy graves. Que deberían ser tratadas en el Congreso. Pero bueno, son buenos deseos, ¿no? Bueno, mientras hoy la gobernadora desayunaba con medios, pues estaban balaceando a una persona a la vuelta de su casa, Sí, es en la grave. garita. Sí. Sí, es una realidad que ya nos alcanzó, ¿no? O sea, Tlaxcala estábamos acostumbrados a otra cosa y ya estamos en esta dinámica, ¿no? Pues de estas cosas que ya yo espero que la gente no normalice, ¿no? Y que no se acostumbren. no lo veamos ya como algo normal, ¿no? Como algo que sucede y pues ya ni modo, ¿no? Porque pues eso no es bueno para nadie, ¿no? No suena para nadie. Para Ya nadie. nos vamos, Juan, las 9 de la noche con 7 minutos. Mira, Así de rápido. pues ojalá y la gente que nos está viendo ¿Qué opine? que opine, que nos diga qué quieren que tratemos, a quién quieren, ¿no, Víctor? Si estás de acuerdo, que sí, venga, claro, que venga. que platiquen con nosotros. Claro. Si hay algún tema en especial que quieren que platiquemos con la gente, ¿no? Porque Por supuesto. yo creo que es muy importante cumplir esta función de medio. Otra vez agradecer a Plataforma 3MX, Víctor. Al contrario, porque Juan, tu casa. de verdad que después de 25 años no sabes qué gusto es volver a platicar contigo. Sí, no el micrófono. Sí, Claro. sí. Y pues, qué padre que la vida nos dé esta oportunidad, ¿no? Y hay que aprovecharla al máximo, Juan. Hay que aprovecharla al máximo, sí, sin duda. Muchas gracias, y gracias a Imer, está saludando por acá, saludos el licenciado González Necochea, y Imer, saludos Vic, gran programa, estaré pendiente. Rigo Rodríguez, saludos Rigo. Ahí tienes más saludos tú, porque no los veo por acá. Sí, pero no traigo lentes y ya me da pena decirlo, Víctor. Hace Ya me 25 lo años, traigo. como dato, no ocupaba lentes para leer los mensajes de la No tele. tenía ni canas, ni nada. No, canas sí tenías, déjame ver. Todavía, ya empezaba. Siempre fui canoso prematuro. Diría. No tengo más por acá. Pero pero bueno. Gracias, Juan. No, hombre, gracias a ti, Víctor. Aquí nos vemos dentro de 8 días. En 8 días. Vamos a seguir platicando de lo que nos gusta, ¿no? Y de lo que tiene que ver con todos, porque al final... La política tiene que ver. Sí, Tiene que ver. sí, sí. Y Escuchaba decir, por cierto, perdón, a Diego Fernández una frase muy interesante que lo escuché esta semana, que dijo, hay que estar involucrados en política, no vivir de la política, que es distinto, estar involucrados en política. eso es muy cierto. Y no estén nunca de acuerdo en aquellos personajes que dicen, no politices. Claro. Todo está politizado. Todo es política. Sí, La familia es política. todo. Todo. Pero bien dicho por el jefe Diego, tomado por ti, que hay que involucrarse, no vivir de, Claro. o no, hay que involucrarse. Y yo también leí una frase con la que quiero terminar, que es, la ruleta siempre está girando, pero solo pocos saben cuándo pararla. Claro. Hasta cátedra nos das esta noche. Gracias. A ti, gracias a todos, buena noche. Gracias, que esté muy bien. Nos vemos el próximo miércoles a través de plataforma 3.mx.